Un heredero arrogante expulsó a su empleada doméstica en medio de la noche, acusándola de traición. Ella estaba embarazada y sin defensa. 3 años después, regresó en helicóptero durante la boda de él con otra mujer. Cuando vio al niño de ojos idénticos a los suyos, su mundo se derrumbó. Un secreto médico conecta al pequeño con el pasado que él tanto quiso ocultar. Una historia de orgullo, redención y segundas oportunidades. Prepárate, porque esta historia hará que tu corazón se estremezca. Suscríbete al canal. Deja tu like en este video y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia que lo cambiará todo. El viento soplaba con fuerza aquella tarde de otoño cuando Mateo Rivero cruzó las enormes puertas de roble de la mansión Las Cumbres. Sus pasos resonaban con autoridad sobre el mármol pulido, mientras sus ojos, fríos como el acero, recorrían cada rincón del salón principal en busca de alguna imperfección. Todo debía ser perfecto. Siempre, el joven heredero del Imperio Rivero no toleraba menos que la excelencia en su entorno, así como no la toleraba en sí mismo. A sus 32 años, Mateo había triplicado la fortuna familiar gracias a una visión empresarial despiadada y una ambición que no conocía límites. Sin embargo, por más que el dinero fluyera hacia sus cuentas, algo en su interior permanecía vacío, como un pozo sin fondo que intentaba llenar con más y más riqueza. El mayordomo se acercó con sigilo, manteniendo la distancia adecuada que Mateo exigía de todo su personal. Le informó que la cena estaría servida en 20 minutos y que todos los preparativos para la reunión de directorio del día siguiente estaban completos. Mateo apenas asintió, sin dignarse a mirar al hombre que llevaba más de 15 años sirviendo a la familia. Para él, el personal era solo eso, personal. Piezas intercambiables en el gran tablero de su vida. Subió las escaleras principales con paso firme, aflojando ligeramente su corbata italiana. Había sido un día agotador, cerrando un trato multimillonario, y lo único que deseaba era un baño caliente y silencio absoluto. Al girar hacia el pasillo que conducía a su suite, la vio. Elena Suárez, la nueva empleada de la casa, estaba ordenando discretamente unos jarrones con flores frescas. No era como las demás del servicio, siempre temerosas, siempre invisibles. Ella trabajaba con una dignidad y concentración que resultaban desconcertantes. Sus manos pequeñas pero firmes arreglaban cada detalle con precisión, mientras tarareaba suavemente una melodía que Mateo no pudo reconocer. Elena llevaba apenas 3 meses trabajando en la mansión, pero había logrado lo que parecía imposible, hacer su trabajo a la perfección sin llamar la atención. Solo tenía 26 años, pero sus ojos reflejaban una madurez que iba mucho más allá de su edad. Había llegado recomendada por la agencia de personal que siempre contrataba a la familia Rivero, con referencias impecables de casas de alto nivel en Madrid donde había trabajado anteriormente. Lo que nadie sabía era que, detrás de esa apariencia tranquila y eficiente, se escondía una mujer que había luchado toda su vida contra circunstancias imposibles. Una mujer cuya inteligencia había quedado relegada por la necesidad de sobrevivir. Al notar la presencia de Mateo, Elena bajó la mirada inmediatamente, siguiendo el protocolo no escrito de la casa. Sin embargo, por un instante fugaz, sus ojos se encontraron y algo extraño sucedió en el pecho de Mateo, una sensación que no supo identificar y que decidió ignorar. Sin pronunciar palabra, pasó junto a ella como si fuera parte del mobiliario. Lo que Mateo no podía ver era como el corazón de Elena latía acelerado cada vez que él estaba cerca. No era solo la imponente presencia física del hombre, con su 1,85 m de altura y sus rasgos perfectamente cincelados. Era algo más profundo, algo que ni ella misma comprendía. Desde que había comenzado a trabajar allí, había observado a Mateo en silencio, aprendiendo sus rutinas, notando cómo trataba a todos con fría distancia, pero, en ocasiones, cuando creía que nadie lo veía, se detenía frente al antiguo piano del salón con una mirada de añoranza tan profunda que resultaba desgarradora. Esa noche, como cada jueves, Mateo cenó solo en el enorme comedor. Elena, asignada al servicio de la cena, se movía como una sombra eficiente, llenando su copa de vino cuando era necesario, retirando los platos en el momento justo, sin hacer ruido, sin interrumpir los pensamientos del dueño de la casa que parecía perdido en algún lugar lejano. Mientras le servía el postre, un tiramisú preparado por el chef italiano de la mansión, Mateo hizo algo inusual, la miró directamente y preguntó su nombre. Elena se quedó momentáneamente paralizada. En 3 meses, era la primera vez que se dirigía a ella. Con voz suave pero firme, respondió. Mateo asintió levemente, como registrando la información, y luego volvió a su habitual silencio. Para cualquier otra persona, aquel breve intercambio no habría significado nada, pero para Elena fue como si una puerta invisible se hubiera entreabierto. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso instante, a varios kilómetros de distancia, en una lujosa oficina del centro financiero de la ciudad, Victoria Montero, la prometida de Mateo, estaba reunida con su hermano Javier. Sobre el escritorio de Caoba, varias fotografías y documentos se esparcían como piezas de un rompecabezas siniestro. Victoria, heredera de otra fortuna rival y comprometida con Mateo más por conveniencia empresarial que por amor,
Observaba con frialdad el plan que estaban trazando. No permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino hacia el control total del Imperio Rivero. Ni siquiera la creciente atención que su prometido parecía estar prestando a la nueva empleada. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña danza de miradas furtivas y pequeños gestos. Mateo comenzó a buscar razones para cruzarse con Elena. Le pedía que le llevara el café a su despacho en lugar de solicitárselo al mayordomo, le hacía preguntas sobre la casa, sobre si todo funcionaba correctamente. Eran conversaciones breves, insignificantes para cualquier observador casual, pero cargadas de una tensión inexplicable para ambos. Elena, por su parte, notaba el cambio, pero se mantenía cautelosa. No era ingenua. Sabía perfectamente quién era Mateo Rivero, conocía su compromiso con Victoria Montero. Había visto en las revistas del corazón los reportajes sobre la futura boda que uniría a dos de las familias más poderosas del país. No podía, no debía alimentar ese sentimiento que crecía en su interior cada vez que le entraba en una habitación, y sin embargo, cada noche, en la pequeña habitación del área de servicio que ahora era su hogar, soñaba despierta con una vida que sabía imposible. Fue una tarde lluviosa de diciembre cuando todo cambió. Mateo había regresado temprano de la oficina, empapado y de un humor particularmente sombrío tras una reunión fallida con unos inversionistas extranjeros. Elena estaba sola en la biblioteca, organizando unos libros antiguos que habían llegado esa mañana. Cuando él entró, buscando el refugio y la soledad que siempre encontraba entre aquellos volúmenes centenarios, no esperaba encontrarla allí, subida a una escalera, estirándose para alcanzar el estante más alto. Al verlo, Elena intentó bajar rápidamente, pero en su nerviosismo resbaló. Mateo reaccionó por instinto, moviéndose con agilidad para atraparla antes de que cayera al suelo. Por un momento eterno, sus cuerpos permanecieron unidos, sus rostros tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Algo se rompió dentro de Mateo en ese instante, como si un muro invisible que había construido a lo largo de años comenzara a desmoronarse. Sin pensar en lo que hacía, sin considerar las consecuencias, Mateo la besó. Fue un beso desesperado, como el de un hombre que descubre el agua tras días en el desierto. Elena, sorprendida al principio, se entregó a ese momento que tantas veces había imaginado. Sus manos pequeñas se aferraron a la camisa húmeda de él, respondiendo con una pasión que ni ella misma sabía que poseía. Cuando finalmente se separaron, la realidad cayó sobre ellos como un manto frío. Elena se apartó, confundida y asustada, no solo por lo que acababa de ocurrir, sino por la intensidad de sus propios sentimientos. Mateo, por su parte, pasó una mano por su cabello oscuro, visiblemente perturbado. Sin decir palabra, dio media vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Elena con el corazón latiendo desbocado y la certeza de que nada volvería a ser igual. Esa noche, en la soledad de su habitación, Mateo no podía dejar de pensar en ella, en la suavidad de sus labios, en la calidez de su cuerpo entre sus brazos. Se sentía como un adolescente, no como el poderoso empresario que negociaba millones sin pestañear. ¿Qué le estaba pasando? Tenía un compromiso, responsabilidades, expectativas que cumplir. No podía permitirse este tipo de debilidades. Y sin embargo, por primera vez en muchos años, algo dentro de él se sentía vivo. Para Elena, las horas transcurrían en un torbellino de emociones contradictorias. La felicidad y el miedo se entrelazaban en su pecho como serpientes enroscadas. Sabía que debía mantener la distancia, que lo ocurrido había sido un error, un momento de debilidad que no debía repetirse, pero en lo más profundo de su ser, deseaba con todas sus fuerzas que volviera a ocurrir. Los días siguientes fueron una tortura para ambos. Se evitaban mutuamente, creando excusas para no encontrarse. Pero en una casa, por muy grande que fuera, era imposible no cruzarse eventualmente. Cada vez que lo hacían, la tensión era palpable, electrizante, como si el aire mismo se cargara de energía entre ellos. Fue Mateo quien finalmente rompió ese patrón. Una noche, mucho después de que todos en la casa se hubieran retirado a dormir, llamó suavemente a la puerta de la habitación de Elena. Ella abrió, sorprendida y temerosa a la vez. Nunca había visto esa expresión en el rostro de él, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que la desarmó por completo. No hablaron mucho esa noche, no era necesario. Las palabras sobraban cuando sus cuerpos expresaban con claridad lo que sus mentes aún se negaban a aceptar. Se entregaron el uno al otro con una intensidad que los dejó exhaustos y, al mismo tiempo, más vivos que nunca. En la penumbra de aquella pequeña habitación, lejos de las miradas del mundo, Mateo dejó caer todas sus defensas, todas sus pretensiones y por primera vez en su vida adulta, simplemente fue él mismo. Sin máscaras, sin el peso de su apellido o su fortuna. Para Elena, aquella noche fue la culminación de un sueño y el comienzo de una pesadilla, porque mientras yacía junto a él, escuchando su respiración acompasada, sabía que lo que habían compartido era tan hermoso como imposible. Al amanecer, él volvería a ser Mateo Rivero, el heredero comprometido, y ella seguiría siendo solo la empleada, invisible para el resto del mundo. Y sin embargo, contra todo pronóstico, Mateo no volvió a su papel anterior.
durante las semanas siguientes, encontraron momentos para estar juntos. Rincones de la enorme mansión donde podían ser simplemente un hombre y una mujer enamorándose. Él le contaba sobre sus miedos, sobre el peso de las expectativas familiares, sobre cómo se sentía atrapado en una vida que otros habían diseñado para él. Ella le hablaba de sus sueños postergados, de su pasión por la literatura, de cómo había tenido que abandonar sus estudios universitarios cuando su padre enfermó, dejándola como único sostén de la familia. En esos momentos robados al tiempo, Mateo descubrió en Elena una profundidad y una inteligencia que lo cautivaron aún más que su belleza tranquila. Era como si ella pudiera ver a través de todas sus capas, hasta el núcleo de su ser. Y lo más asombroso era que, viéndolo como realmente era, con todas sus imperfecciones y contradicciones, ella lo seguía mirando con esos ojos cálidos que lo hacían sentir digno de ser amado. Pero mientras ellos vivían su historia de amor a escondidas, otras fuerzas se movían en las sombras. Victoria Montero había notado el cambio en su prometido, las frecuentes cancelaciones de sus citas, la distracción durante las reuniones familiares, la forma en que parecía ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Algo estaba ocurriendo. Y ella estaba determinada a descubrir qué o quién era el responsable. Contrató discretamente a un investigador privado, un hombre sin escrúpulos que no tardó en informarle sobre las sospechas que recaían sobre una empleada de la mansión. Victoria sintió como la rabia la consumía por dentro. No permitiría que una simple sirvienta destruyera todo lo que había planeado durante años. Con la ayuda de su hermano Javier, quien siempre había envidiado el éxito de Mateo, comenzó a tramar un plan para eliminar el obstáculo en su camino. Mientras tanto, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Mateo y Elena continuaban viéndose en secreto. Fue durante uno de esos encuentros cuando Elena comenzó a sentirse mal, mareos repentinos, náuseas matutinas. Al principio lo atribuyó al estrés, a la tensión constante de vivir una relación clandestina, pero pronto la verdad se hizo innegable: estaba embarazada. La noticia cayó sobre ella como un rayo en cielo despejado. ¿Cómo había podido ser tan descuidada? ¿Qué haría ahora? Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta mientras contemplaba el test de embarazo positivo en el pequeño baño de su habitación. Por un lado, la idea de tener un hijo de Mateo hacía que su corazón se expandiera de amor y felicidad. Por otro, el miedo la paralizaba. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Cómo afectaría esto a su compromiso? ¿A sus planes de futuro? Durante días, Elena guardó el secreto, incapaz de encontrar el momento o las palabras adecuadas para compartir la noticia con Mateo. Lo observaba en silencio, estudiando sus reacciones, buscando alguna señal que le indicara cómo proceder. Él notaba que algo había cambiado en ella, que una nueva sombra de preocupación nublaba sus ojos, pero atribuía ese cambio a la creciente presión de mantener su relación en secreto. Finalmente, una noche, mientras compartían un momento tranquilo en el antiguo invernadero de la mansión, un lugar que se había convertido en su refugio favorito, Elena reunió todo su valor. Con voz temblorosa pero firme, le contó sobre el embarazo. Un silencio denso, casi tangible, siguió a sus palabras. Mateo se quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal, su rostro una máscara impenetrable. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extraña, distante. No estaba enfadado, no exactamente, pero tampoco mostraba la alegría o emoción que ella secretamente había esperado. Habló de complicaciones, de su compromiso con Victoria, de las expectativas familiares, del que dirán. No estaba rechazando al bebé, aseguró, asumiendo la responsabilidad económica de inmediato, pero tampoco estaba aceptando cambiar su vida por completo. Elena sintió como algo se quebraba dentro de su pecho. Había sido una tonta al pensar, aunque fuera por un instante, que su amor sería suficiente para cambiar años de condicionamiento social y expectativas familiares. Mateo era, después de todo, quien siempre había sido un hombre atrapado en su propio mundo de privilegios y obligaciones. Se separaron esa noche sin resolver nada concretamente. Mateo prometió pensar en alguna solución, en cómo manejar la situación de la mejor manera posible. Elena, por su parte, pasó la noche en vela, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras acariciaba su vientre un plano, prometiéndole a esa pequeña vida que haría lo que fuera necesario para protegerlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que su conversación en el invernadero no había sido tan privada como creían. Javier Montero, el hermano de Victoria, había instalado dispositivos de escucha en varios puntos estratégicos de la mansión, siguiendo las sospechas de su hermana. Ahora tenía exactamente lo que necesitaba: la confirmación de la infidelidad de Mateo y, mejor aún, la noticia del embarazo, que podría destruir no solo el compromiso, sino potencialmente la reputación empresarial de los Rivero si se manejaba adecuadamente. Victoria escuchó la grabación con una calma escalofriante, su mente ya trabajando en cómo convertir esta crisis en una oportunidad. No bastaba con deshacerse de la empleada y el bastardo que llevaba en su vientre. No. Esto podía ser utilizado para obtener un control aún mayor sobre Mateo y, por extensión, sobre el Imperio Rivero. El primer paso del plan se puso en marcha de inmediato.
Javier, utilizando sus contactos en el submundo digital, comenzó a crear una serie de mensajes falsos, supuestamente enviados y recibidos por Elena. Mensajes que sugerían que la joven empleada estaba involucrada con otro hombre, que el embarazo podría no ser de Mateo, que todo formaba parte de un elaborado plan para extorsionar al millonario. Al mismo tiempo, Victoria se aseguró de que uno de sus propios relojes, un modelo masculino exclusivo que había regalado a un examante, fuera plantado estratégicamente en la habitación de Elena, donde Mateo pudiera encontrarlo accidentalmente. La trampa estaba tendida, solo quedaba esperar a que la presa cayera. No pasó mucho tiempo antes de que la semilla de la duda comenzara a germinar en la mente de Mateo. Durante los días siguientes a la revelación del embarazo, su comportamiento hacia Elena se volvió errático, alternando momentos de ternura casi desesperada con largos periodos de distanciamiento y frialdad. Ella notaba el cambio, pero lo atribuía a la confusión natural que debía estar sintiendo, a la presión de tomar decisiones que alterarían el curso de muchas vidas. Una tarde, mientras Elena organizaba la ropa de cama recién lavada, Mateo entró a su pequeña habitación sin anunciarse. Su rostro estaba pálido, tenso, como si hubiera visto un fantasma. En su mano sostenía un teléfono móvil, uno que ella nunca había visto antes. Con voz controlada pero cargada de una furia apenas contenida, le preguntó si tenía algo que confesarle. Elena lo miró desconcertada, sin entender qué estaba sucediendo. Él le mostró entonces la pantalla del teléfono, donde una serie de mensajes con un hombre llamado Carlos mostraban una relación clandestina, planes para extorsionar a Mateo usando el embarazo como excusa, incluso burlas sobre lo fácil que había sido seducir al poderoso empresario. El asombro de Elena fue genuino. Absoluto negó todo con vehemencia, explicando que jamás había visto ese teléfono, que no conocía a ningún Carlos, que los mensajes debían ser falsos. Pero Mateo, ya envenenado por la duda, no quiso escuchar. Estaba herido, se sentía traicionado y en ese estado vulnerable. Su mente buscaba desesperadamente una explicación que le permitiera protegerse del dolor. Las cosas empeoraron cuando, al inspeccionar la habitación de Elena, buscando más pruebas, encontró en el cajón de su mesita de noche un reloj de hombre, un modelo exclusivo que solo podía permitirse alguien con considerable fortuna. Ella estaba tan sorprendida como él por el hallazgo, jurando que no sabía cómo había llegado allí ese objeto. Pero el daño ya estaba hecho. Para Mateo, aquellas pruebas, aunque circunstanciales, confirmaban sus peores temores. Había sido utilizado, manipulado por una mujer en la que había comenzado a confiar, a la que había comenzado a amar. Su orgullo herido y su miedo al ridículo se transformaron en una ira fría y calculadora. Esa misma noche, sin dar tiempo a más explicaciones, ordenó la expulsión inmediata de Elena de la mansión. El mayordomo, un hombre que siempre había sentido cierta simpatía por la joven, la despertó pasada la medianoche para informarle de la decisión. Tenía una hora para recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad. Una suma considerable había sido depositada en su cuenta bancaria como finiquito, pero quedaba claro que cualquier reclamo futuro sobre la paternidad sería enfrentado con todo el poder legal y económico de los Rivero. Elena, aturdida y con el corazón destrozado, empacó sus escasas pertenencias en una pequeña maleta. No podía creer que todo terminara así, tan repentina y cruelmente. Intentó hablar con Mateo una última vez, explicarle que estaba siendo engañado, que ella jamás lo traicionaría, pero él se negó a verla. Las puertas de su despacho, como las de su corazón, se habían cerrado herméticamente. Así, en medio de la noche, embarazada de 6 semanas y con el alma rota, Elena abandonó la mansión Las Cumbres. No tenía a dónde ir, su familia vivía lejos, en un pequeño pueblo donde el escándalo la perseguiría como una sombra. Con el poco dinero que tenía ahorrado, se registró en un modesto hotel del centro de la ciudad, determinada a no tocar ni un céntimo del dinero que Mateo le había dado. No quería nada de él, salvo lo que ya llevaba en su vientre el hijo de ambos. Esa misma noche, mientras Elena lloraba en la soledad de una habitación de hotel, Victoria y Javier celebraban el éxito de su plan con champán. La empleada había sido eliminada del tablero y Mateo, herido y desconfiado, era ahora más manipulable que nunca. Victoria se aseguró de estar especialmente disponible y comprensiva en los días siguientes, ofreciéndole a su prometido el consuelo que necesitaba, reforzando la idea de que ella era la única persona en quien realmente podía confiar. Los meses pasaron. Elena, sola pero determinada, dio a luz a un niño hermoso y sano a quien llamó Gabriel. Tenía los mismos ojos intensos de Mateo, la misma expresión concentrada cuando algo captaba su atención. Verlo cada día era un recordatorio constante del amor que había perdido, pero también una fuente inagotable de fortaleza. Había conseguido un trabajo modesto como recepcionista en un hotel, suficiente para mantenerse a sí misma y a su pequeño. Sus días transcurrían entre el trabajo, el cuidado de Gabriel, durante las escasas horas libres, una investigación personal en la que cada vez se sumergía con mayor intensidad, porque Elena no había aceptado pasivamente lo sucedido. Desde el principio, supo que alguien le había tendido una trampa y estaba determinada a descubrir quién y por qué.
utilizando los contactos que había hecho durante su tiempo en la mansión, especialmente con algunos miembros del personal que siempre le habían tratado con respeto. Comenzó a reconstruir lo ocurrido en los días previos a su expulsión. La información llegaba en fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas que parecía no tener sentido al principio. Fue Rosario, una de las cocineras de la mansión, quien le proporcionó la primera pista significativa. Le contó que había visto a Javier Montero, el hermano de Victoria, merodeando cerca de las habitaciones del servicio el día antes de que encontraran el reloj. Aquel detalle, aparentemente insignificante, fue el primer hilo del que Elena comenzó a tirar. Con paciencia y determinación, continuó recopilando información, construyendo una red de contactos que incluía desde exempleados de las empresas Rivero hasta profesionales de la informática que le ayudaron a rastrear el origen de los falsos mensajes. Poco a poco, la verdad comenzó a emerger. Había sido víctima de una conspiración orquestada por Victoria y Javier Montero, no solo para separarla de Mateo, sino como parte de un plan mucho más amplio para tomar el control del imperio Rivero. Mientras Elena seguía su investigación, casi 3 años habían pasado desde aquella noche fatídica. Mateo, por su parte, había seguido adelante con su vida, o al menos eso parecía desde fuera. Su compromiso con Victoria se había formalizado, y la boda, un evento social que prometía ser el acontecimiento del año, estaba programada para celebrarse en la capilla privada de la mansión Las Cumbres. En apariencia, Mateo era el mismo de siempre, frío, calculador, centrado exclusivamente en los negocios, pero quienes lo conocían bien notaban sutiles cambios. Bebía más de lo habitual, sufría frecuentes insomnios y a veces se quedaba mirando al vacío durante largos minutos, como perdido en recuerdos que no lograba exorcizar. Nunca había intentado contactar con Elena, nunca había tratado de saber si el niño había nacido, si era saludable, si se parecía a él. Se había convencido a sí mismo de que aquella historia estaba cerrada, que había sido una estupidez producto de un momento de debilidad, y que su vida junto a Victoria era lo correcto, lo esperado, lo que siempre había estado destinado a ser. Pero en las noches, cuando el silencio de la mansión se volvía opresivo, no podía evitar pensar en ella, en su sonrisa tranquila, en la paz que había sentido en sus brazos. Se preguntaba, en sus momentos más honestos consigo mismo, si no había cometido el mayor error de su vida al creer tan fácilmente en su traición, al no darle más oportunidades de explicarse. El día de la boda amaneció soleado y perfecto, como si el mismo clima quisiera favorecer la unión de dos de las familias más poderosas del país. La mansión bullía de actividad desde temprano, con el personal corriendo de un lado a otro, ultimando detalles, floristería colocando arreglos monumentales, chef supervisando cada plato del extenso menú. Mateo se preparaba en su habitación, ayudado por su asistente personal que se encargaba de que cada detalle de su apariencia fuera impecable. Se miraba al espejo sin reconocerse realmente, sintiendo una extraña desconexión con el hombre que le devolvía la mirada. A sus 35 años había conseguido todo lo que se esperaba de él, había multiplicado la fortuna familiar, había consolidado alianzas estratégicas, y estaba a punto de casarse con la mujer perfecta desde el punto de vista social y empresarial. Y sin embargo, nunca se había sentido tan vacío, a pocos kilómetros de allí. Elena repasaba mentalmente su plan una vez más. Durante 3 años había trabajado incansablemente, reuniendo pruebas, construyendo un caso sólido no solo sobre la conspiración para separarla de Mateo, sino sobre las actividades ilegales que Victoria y Javier habían estado llevando a cabo utilizando recursos de las empresas Rivero, fraudes fiscales, lavado de dinero, manipulación de datos corporativos. La lista era larga y detallada, respaldada por documentos, grabaciones y testimonios que había recopilado meticulosamente. Pero había algo más, algo que había descubierto solo hace unos meses y que había dado un giro completamente nuevo a la situación. Gabriel, su pequeño de casi 3 años, había comenzado a mostrar síntomas preocupantes: cansancio excesivo, moretones que aparecían sin causa aparente, palidez. Los médicos habían realizado numerosas pruebas antes de llegar a un diagnóstico: síndrome de Diamond-Blackfan, una rara anemia congénita que afectaba la capacidad de la médula ósea para producir glóbulos rojos. El tratamiento inicial con corticosteroides no había dado resultados satisfactorios, y los médicos habían sido claros: Gabriel necesitaría un trasplante de médula ósea. Los padres biológicos suelen ser los mejores candidatos para este tipo de donaciones, y Elena sabía que era el momento de que Mateo conociera a su hijo, no solo por el derecho del niño a saber quién era su padre, sino porque su vida podría depender de ello. Lo que Elena no había anticipado era la conexión que descubriría durante las investigaciones médicas de Gabriel. Al revisar los antecedentes familiares de Mateo, buscando información sobre posibles donantes compatibles, se había encontrado con un expediente médico sellado, relacionado con la infancia del propio Mateo, un expediente que revelaba que él también había padecido el mismo síndrome raro que ahora afectaba a Gabriel, una condición hereditaria que había sido ocultada cuidadosamente por la familia Rivero para no mostrar ninguna debilidad en su linaje. Esta información era doblemente valiosa.
Por un lado, confirmaba sin lugar a dudas que Gabriel era hijo de Mateo. Por otro, revelaba un secreto familiar que podría tener implicaciones enormes para el futuro del Imperio Rivero, especialmente considerando cómo la familia siempre había presumido de su superioridad genética y usado esa narrativa como parte de su imagen pública. Con todos estos elementos en su poder, Elena había diseñado cuidadosamente su reaparición. No buscaba venganza, aunque habría estado justificada. Lo que quería era justicia para ella y para su hijo, y asegurarse de que Gabriel tuviera la oportunidad de conocer a su padre y recibir la atención médica que necesitaba. El plan estaba en marcha. Había contratado un helicóptero que la llevaría, junto a Gabriel y su abogado, directamente a la mansión Las Cumbres en el momento exacto en que la ceremonia de boda estuviera a punto de comenzar. Sabía que era un movimiento dramático, quizás excesivo, pero después de 3 años de silencio y sufrimiento, necesitaba hacer una entrada que no pudiera ser ignorada o minimizada. Mientras se ajustaba el elegante vestido azul que había elegido para la ocasión, observaba a Gabriel sentado en la cama del hotel, jugando tranquilamente con su dinosaurio favorito. A pesar de su condición, era un niño alegre y lleno de vida. Curioso e inteligente más allá de su edad. Cada día se parecía más a su padre, no solo físicamente sino en sus gestos, en su forma de concentrarse cuando algo le interesaba. En esa intensidad que emanaba incluso en sus momentos más tranquilos. Elena se acercó y se arrodilló frente a él, arreglándole el pequeño traje que le había comprado para la ocasión. Con voz suave, le explicó una vez más que hoy conocería a su papá, que iban a ir a una casa muy grande donde vivía mucha gente, y que algunas personas podrían no estar contentas de verlos. Gabriel asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente la complejidad de la situación a pesar de su corta edad. Mientras tanto, en la mansión, los invitados comenzaban a llegar. Cientos de personas pertenecientes a la élite empresarial, política y social del país se congregaban en los extensos jardines, admirando la decoración exquisita, comentando sobre lo perfecta que era la unión entre los Rivero y los Montero, dos dinastías empresariales cuya alianza prometía dominar el panorama económico durante décadas. Mateo recibía los saludos y felicitaciones con una sonrisa practicada, intercambiando breves palabras con cada invitado importante, ejerciendo a la perfección su papel de anfitrión satisfecho. Nadie podía adivinar la tormenta que se desataba en su interior. Las dudas que lo asaltaban a medida que se acercaba el momento de pronunciar sus votos. Victoria, resplandeciente en un vestido de diseñador exclusivo que había costado una fortuna, se movía entre los invitados con gracia estudiada. Para ella, este día representaba la culminación de años de planificación y manipulación. Pronto, muy pronto, tendría acceso directo a las entrañas del Imperio Rivero, y junto a su hermano, podrían continuar con la siguiente fase de su plan, el lento pero sistemático desvío de activos hacia empresas fantasma controladas por ellos. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 6 de la tarde. A las 5:30, mientras los invitados comenzaban a tomar asiento en la zona preparada en los jardines, el sonido de un helicóptero acercándose rompió la armonía del momento. No estaba previsto que ningún invitado llegara por aire, y la seguridad de la mansión se puso inmediatamente en alerta. El helicóptero descendió en la zona abierta cerca de la piscina, levantando una ligera nube de polvo que hizo que los invitados más cercanos se apartaran con expresiones de disgusto. Cuando la puerta se abrió y Elena descendió, sosteniendo a Gabriel de la mano y seguida por un hombre de aspecto serio que portaba un maletín, un murmullo recorrió a la multitud. Mateo, que había sido alertado del aterrizaje no autorizado, se abrió paso entre los invitados para ver qué estaba sucediendo. Cuando la vio, después de casi 3 años, sintió como si el tiempo se detuviera. Elena estaba allí, más hermosa que en sus recuerdos, con una expresión de determinación tranquila que nunca le había visto antes, y junto a ella, un pequeño niño que era su viva imagen. Un reflejo tan perfecto que resultaba casi doloroso de contemplar. Por un instante eterno, sus miradas se cruzaron a través de la distancia que los separaba. Tantas cosas no dichas, tanto dolor acumulado, tanta incertidumbre, y aún así, esa conexión innegable que ninguno de los dos había logrado romper completamente. Victoria, quien había estado recibiendo los últimos retoques de maquillaje en una tienda especialmente montada para la ocasión, fue informada de la interrupción. Su rostro se transformó en una máscara de furia controlada cuando supo quién había llegado. Rápidamente dio instrucciones precisas a su hermano y a algunos hombres de confianza. Tenían que detener a Elena antes de que pudiera hablar con Mateo, antes de que pudiera arruinar todo por lo que habían trabajado, pero era demasiado tarde. Elena avanzaba con paso firme hacia Mateo mientras los invitados se apartaban, algunos reconociéndola como la antigua empleada, otros simplemente intrigados por el drama inesperado que se desarrollaba en lo que debía haber sido una ceremonia perfectamente coreografiada. A pocos metros de Mateo, Elena se detuvo. Con voz clara y serena pronunció las palabras que cambiarían todo. Mateo Rivero, te presento a Gabriel, tu hijo. Al llegar al despacho, encontró la puerta cerrada.
Sin molestarse en llamar, la abrió de golpe, solo para encontrarse con una escena que confirmó sus peores temores: Mateo, Elena y Gabriel, formando una imagen que se parecía demasiado a una familia reunida. Su rostro, maquillado a la perfección para las fotografías nupciales, se contorsionó en una mueca de odio. Así que esto es todo, dijo con voz temblorosa de rabia. 3 años de compromiso tirados por la borda por esta sirvienta y su bastardo. Mateo, que había estado inclinado sobre Gabriel, se irguió lentamente. Cuando habló, su voz era fría y controlada, pero cargada de una ira subyacente que hizo que Victoria retrocediera instintivamente. Cuidado con tus palabras. Victoria, estás hablando de mi hijo y de su madre. Los ojos de Victoria se abrieron con sorpresa ante la declaración directa. No esperaba que Mateo reconociera tan abiertamente la paternidad, menos aún frente a ella. ¿Tu hijo? ¿Y le crees así, sin más? Por Dios, Mateo, es obvio que esta mujer haría cualquier cosa por tu dinero. ¿Un niño enfermo? ¿Una conspiración en tu contra? Es el truco más viejo del mundo. Sin inmutarse, Mateo tomó uno de los documentos del escritorio y se lo tendió. Explícame esto, entonces. Tu firma. Victoria, en documentos que autorizan transferencias a cuentas en Islas Caimán. Dinero de mis empresas desviado sistemáticamente durante los últimos 2 años. Victoria palideció. Su mente trabajaba a toda velocidad buscando una explicación, una salida, pero el tono de Mateo, la firmeza en su mirada, le indicaban que estaba acorralada. Javier, que había seguido a su hermana hasta el despacho, evaluó rápidamente la situación desde el umbral. Siempre había sido el más pragmático de los dos, el que mantenía la cabeza fría mientras Victoria se dejaba llevar por sus emociones. Viendo que su cuidadosamente elaborado plan se desmoronaba, optó por la única estrategia que quedaba: la negación absoluta. No sé de qué estás hablando, Mateo, dijo con una calma estudiada. Entrando en el despacho, parece que te han presentado información manipulada. Deberíamos sentarnos todos como adultos y discutir esto racionalmente, sin arruinar lo que debería ser el día más feliz para ti y mi hermana. Mateo lo miró con desprecio apenas disimulado. El día más feliz. Qué apropiado que lo menciones, Javier, porque hoy, efectivamente, es un día para celebrar. No una boda, sino el descubrimiento de la verdad. La verdad sobre quiénes son realmente mis enemigos y quiénes mis verdaderos aliados. Se volvió hacia Elena, que sostenía a Gabriel protectoramente, como si quisiera escudarlo de la tensión que impregnaba el ambiente. Nunca podré compensar estos 3 años, dijo con voz suave pero clara. Pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentándolo. Tú y Gabriel son mi familia. La única familia que realmente importa. Victoria dejó escapar un sonido entre una risa y un sollozo. ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a tirar todo por la borda por esta aventura? ¿Por un niño que ni siquiera sabes si es tuyo realmente? Piensa en el escándalo, en lo que dirá la gente, en el daño a la imagen de las empresas. Mateo la miró como si la viera claramente por primera vez. Es curioso que menciones la imagen de las empresas, Victoria, cuando has estado haciendo todo lo posible por sabotearlas desde dentro. Alejandro, añadió dirigiéndose al abogado, que había permanecido discretamente a un lado durante toda la confrontación, ¿podría pedirle que contacte con las autoridades? Tenemos suficientes pruebas para presentar una denuncia formal por fraude corporativo, manipulación de datos financieros y varios otros delitos que estoy seguro interesarán mucho a la Fiscalía Anticorrupción. El rostro de Victoria perdió todo color. Una cosa era perder a Mateo y la boda, pero otra muy distinta enfrentarse a cargos penales que podrían llevarla a prisión. No puedes hablar en serio, balbuceó. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por nuestro futuro conjunto. Quizás me excedí en algunos métodos, pero mis intenciones eran buenas. Quería asegurarme de que nadie pudiera aprovecharse de ti, de que nadie te alejara de mí. La falsedad de sus palabras era tan evidente que incluso Javier, maestro del engaño, pareció incómodo. Mateo simplemente negó con la cabeza. Su decisión tomada. Creo que deberían irse ahora, ambos. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana para discutir los términos de la disolución de cualquier vínculo empresarial que aún nos una. En cuanto a los invitados, me encargaré personalmente de explicarles la situación. Victoria abrió la boca para protestar nuevamente, pero la mirada implacable de Mateo la detuvo. Con un gesto brusco, se dio la vuelta y salió del despacho, seguida por Javier, que, en un último intento desesperado, se detuvo en la puerta. Piénsalo bien, Mateo. Esto no tiene por qué terminar así. Podemos llegar a un acuerdo. Mateo ni siquiera se dignó a responder. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio reconfortante descendió sobre el despacho. Gabriel, que se había adormecido en brazos de Elena durante la confrontación, se agitó ligeramente. Mamá, susurró con voz soñolienta. ¿Podemos ver los dinosaurios ahora? Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Pronto, cariño. Primero necesitas descansar un poco. Mateo se acercó, dudando solo un instante antes de extender los brazos. ¿Puedo?, preguntó con una vulnerabilidad que Elena nunca había visto en él.
Asintió, transfiriendo cuidadosamente al niño a los brazos de su padre. Gabriel, en ese estado entre el sueño y la vigilia, se acomodó naturalmente contra el pecho de Mateo, como si reconociera instintivamente que estaba en un lugar seguro. La emoción que recorrió a Mateo en ese momento fue indescriptible. Nunca, ni en sus mayores éxitos empresariales, había sentido nada parecido a la sensación de sostener a su hijo en brazos. Es perfecto, murmuró, más para sí mismo que para Elena. Ella sintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Lo es, y se parece tanto a ti que a veces duele mirarlo. Mateo levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de ella. Siento tanto haberte fallado. Elena, a ti y a él. Debí haberte escuchado, debí confiar en ti. Ella extendió una mano, tocando suavemente su brazo en un gesto de reconciliación. Ambos fuimos víctimas, Mateo, tú también fuiste engañado. Lo importante ahora es Gabriel, su salud, su futuro. Mateo asintió con determinación. Comenzaré con los análisis de compatibilidad mañana mismo. Si soy un donante adecuado, haremos el trasplante lo antes posible. Y si no lo soy, utilizaré todos los recursos a mi alcance para encontrar a alguien que lo sea. No escatimaré en nada cuando se trata de la salud de nuestro hijo. Mientras hablaba, meció suavemente a Gabriel, maravillado por cómo algo tan pequeño podía pesar tanto en su corazón. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba aún por escribirse, y Mateo estaba determinado a asegurarse de que ese futuro incluyera a Elena y a Gabriel, no como una obligación o una responsabilidad, sino como el centro mismo de su existencia. Afuera, los invitados comenzaban a dispersarse. Entre murmuraciones y especulaciones sobre lo sucedido, la noticia de que Mateo Rivero había cancelado su boda al descubrir un hijo secreto se esparciría como pólvora en los círculos sociales. Habría escándalo, sin duda, preguntas incómodas, juicios apresurados, pero por primera vez en su vida, a Mateo no le importaba lo que los demás pensaran. Había encontrado algo mucho más valioso que la aprobación social o el prestigio empresarial. Había encontrado una familia. Los días siguientes transcurrieron en una extraña burbuja de calma tensa. Mateo había convertido una de las salas de la mansión en un espacio exclusivo para Elena y Gabriel, respetando la necesidad de privacidad de ambos mientras lidiaba con las consecuencias públicas y privadas de los eventos recientes. La noticia de la boda cancelada había causado exactamente el revuelo esperado, pero Mateo había manejado la situación con una nueva determinación, emitiendo un comunicado breve pero claro. Por motivos personales que no competían a nadie más que a los involucrados, la unión no se llevaría a cabo, y pedía respeto a su privacidad durante este tiempo. Lo que el comunicado no mencionaba, pero que pronto se filtró a la prensa, fueron las acusaciones formales presentadas contra Victoria y Javier Montero por fraude corporativo. Los hermanos, al verse acorralados por las pruebas irrefutables que Elena había reunido, habían intentado huir del país, solo para ser detenidos en el aeropuerto privado cuando se disponían a abordar un jet con destino a un país sin tratado de extradición. Para Elena, regresar a la mansión había sido como entrar en un sueño distorsionado. Los pasillos eran los mismos, los cuadros, los muebles antiguos. Pero todo se sentía diferente porque ella era diferente. Ya no era la empleada invisible que se movía por los rincones intentando no llamar la atención. Ahora era la madre del hijo de Mateo Rivero. Una mujer con voz propia, con decisiones que tomar, con un poder que nunca había buscado pero que ahora debía aprender a manejar. Gabriel, por su parte, parecía adaptarse a su nuevo entorno con la flexibilidad propia de los niños, fascinado por la inmensidad de la mansión, por los jardines donde podía correr, por la colección de juguetes antiguos que Mateo había desempolvado especialmente para él. El pequeño parecía florecer a pesar de su condición. Los médicos, tras un examen exhaustivo, habían confirmado el diagnóstico inicial: necesitaría un trasplante de médula ósea, y pronto. Mateo se había sometido inmediatamente a las pruebas de compatibilidad, y los resultados preliminares eran prometedores. Como padre biológico, existía una alta probabilidad de que fuera un donante adecuado. Mientras esperaban la confirmación final, se había sumergido en una investigación intensa sobre el síndrome que afectaba a su hijo, el mismo que él había padecido de niño. Consultó con los mejores especialistas, investigó tratamientos experimentales, buscó casos similares en todo el mundo. Era como si toda la energía que antes dedicaba a los negocios ahora tuviera un nuevo enfoque, más personal, más vital, y en ese proceso, redescubría partes de sí mismo que había enterrado bajo capas de frialdad empresarial y expectativas familiares. Una tarde, mientras Gabriel dormía su siesta y Elena revisaba unos documentos en la terraza, Mateo se le unió con 2 tazas de café. Se había vuelto una pequeña costumbre entre ellos. Estos momentos tranquilos, donde poco a poco reconstruían los puentes rotos 3 años atrás. Hablé con el doctor Ramírez esta mañana, dijo Mateo después de un momento de silencio confortable. Los resultados definitivos llegaron. Soy compatible. Elena dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que solo entonces se dio cuenta de cuánta tensión había estado acumulando. ¿Cuándo? Preguntó simplemente. Quieren programar el procedimiento para la semana próxima.
Primero Gabriel recibirá un tratamiento para preparar su organismo. Luego harán la extracción de mi médula y el trasplante. Los próximos meses serán críticos, pero el doctor es optimista. Elena asintió, procesando la información. A pesar del pronóstico positivo, sabía que el camino por delante sería difícil. El trasplante no era una solución mágica, sino el comienzo de un largo proceso de recuperación que requeriría paciencia, cuidados constantes y una fortaleza emocional que a veces temía no poseer. Como si leyera sus pensamientos, Mateo cubrió su mano con la suya en un gesto de apoyo. No estás sola en esto. Elena, no lo estarás nunca más. Ella lo miró, estudiando el rostro que tanto había amado y que ahora estaba aprendiendo a conocer nuevamente. Había cambios sutiles, nuevas líneas alrededor de sus ojos. Una gravedad en su mirada que antes no estaba allí, pero también una calidez, una humanidad que el antiguo Mateo rara vez dejaba entrever. Todavía no sé si puedo confiar en ti, dijo con una honestidad que hubiera sido impensable en la Elena de 3 años atrás, no como antes. Mateo no se ofendió ante la franqueza. Si algo había aprendido en estas semanas era que la nueva Elena no endulzaba la verdad para hacerla más digerible. Lo entiendo, la confianza se gana día a día con acciones, no con palabras. Solo te pido la oportunidad de demostrar que he cambiado, que estoy cambiando. Se quedaron en silencio, contemplando los extensos jardines donde los últimos rayos de sol otoñal bañaban los árboles en tonos dorados. Había tanto por resolver entre ellos, tantas heridas que aún no habían cicatrizado completamente, tantas palabras no dichas. Pero por primera vez, el futuro parecía contener posibilidades en lugar de solo obligaciones y expectativas. El día del trasplante llegó con una mezcla de esperanza y temor. Gabriel había sido ingresado 2 días antes para recibir el tratamiento preparatorio y aunque los médicos habían explicado que los efectos secundarios eran normales, ver a su hijo conectado a máquinas, debilitado por la medicación, había sido una prueba durísima para Elena. Mateo, tras someterse a la extracción de médula, se había negado a guardar reposo como recomendaban los médicos. Insistió en estar presente durante el procedimiento de Gabriel, sosteniendo la mano de Elena mientras observaban a través del cristal cómo el equipo médico trabajaba con precisión, administrando la médula extraída a través de una vía intravenosa. Eran horas de espera, de oraciones silenciosas, de pequeños gestos de apoyo mutuo que decían más que 1000 palabras. Y en esa sala de espera aséptica, bajo las luces fluorescentes de un hospital que Mateo había prácticamente comprado para asegurar la mejor atención posible, algo comenzó a sanar entre ellos. No era perdón, no exactamente, era más bien un reconocimiento compartido de que el pasado, con todas sus equivocaciones, los había llevado a este momento. Y que quizás, solo quizás, había un propósito en todo ello. Los días posteriores al trasplante fueron una montaña rusa emocional. Gabriel, aislado para proteger su sistema inmunológico debilitado, alternaba entre momentos de energía sorprendente y periodos de fatiga extrema. Los médicos explicaron que era normal, parte del proceso de adaptación de su organismo a la nueva médula. Pero eso no hacía más fácil para Elena y Mateo verlo sufrir. Se turnaban para estar con él, leyéndole cuentos, jugando juegos tranquilos, simplemente acompañándolo mientras dormía. Y en esos momentos compartidos, en esa vigilia conjunta por el bienestar de su hijo, las barreras entre ellos continuaban desvaneciéndose gradualmente. Una noche, cuando Gabriel por fin se había quedado dormido, después de un día particularmente difícil, Elena encontró a Mateo en el pasillo, fuera de la habitación, con la espalda apoyada contra la pared y la mirada perdida. Se veía exhausto, vulnerable de una manera que nunca habría permitido que nadie viera en el pasado. Deberías descansar, le dijo suavemente, me quedaré yo con él. Mateo negó con la cabeza. No puedo dormir de todos modos. Cada vez que cierro los ojos, veo su carita cuando tiene dolor. Y me pregunto. Se detuvo, incapaz de completar la frase, pero Elena entendió. Se preguntaba si todo esto era algún tipo de castigo cósmico por sus errores, por la forma en que había tratado a las personas en su vida, por los años perdidos con su hijo. No es tu culpa, Mateo, dijo con firmeza. El síndrome de Diamond-Blackfan es genético. No es un castigo, no es karma, es simplemente una condición médica que podemos tratar. Lo sé. Racionalmente lo sé. Pero cuando lo veo así, no puedo evitar pensar en cómo fueron mis propios tratamientos de niño. El dolor, el miedo, la soledad. Mi padre nunca estuvo presente. Siempre enviaba a alguien más a acompañarme. Para él, la enfermedad era una debilidad, algo que debía ocultarse, no enfrentarse. Elena se sorprendió. En todo el tiempo que habían estado juntos antes, Mateo rara vez hablaba de su infancia y nunca con esta crudeza emocional. Tú no eres tu padre, dijo simplemente. Estás aquí cada día, cada noche. Gabriel lo sabe, lo siente, esa es la diferencia. Mateo la miró, sus ojos brillantes en la penumbra del pasillo hospitalario. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantienes esta fortaleza, esta fe? Después de todo lo que has pasado, Elena reflexionó un momento antes de responder. No siempre soy fuerte. Hay días en que el miedo me paraliza, en que la incertidumbre me abruma.
Pero entonces miro a Gabriel, veo su valor, su alegría, incluso en los peores momentos. Y encuentro la fuerza para seguir. No es fe en algo abstracto, es fe en él, en su capacidad para luchar, para sanar. Sin pensarlo demasiado, extendió su mano hacia Mateo. Él la tomó, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que parecía sellar un pacto silencioso. Juntos por Gabriel, juntos en esta batalla. Sin importar lo que el futuro les depararía. Las semanas siguientes fueron un periodo de espera vigilante. Los médicos monitoreaban constantemente los valores sanguíneos de Gabriel, buscando signos de que la médula trasplantada estaba funcionando correctamente, produciendo las células sanguíneas que su cuerpo necesitaba desesperadamente. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a ver mejoras. Primero fueron cambios sutiles, un poco más de color en las mejillas del niño, periodos más largos de energía, menos episodios de fiebre inexplicable. Luego, resultados de laboratorio que confirmaban lo que comenzaban a esperar: el trasplante estaba funcionando, el cuerpo de Gabriel estaba aceptando la médula de su padre. El día que el doctor Ramírez les confirmó que podían llevar a Gabriel a casa con las debidas precauciones y un estricto régimen de seguimiento, tanto Elena como Mateo sintieron un alivio tan profundo que era casi físico. No era el final del camino, ni mucho menos, pero era un hito crucial en la recuperación de su hijo. Regresaron a la mansión con una nueva perspectiva, un nuevo propósito compartido. Durante las largas semanas en el hospital, Mateo había tomado decisiones importantes respecto a su vida profesional. Había delegado muchas de sus responsabilidades diarias en ejecutivos de confianza, reestructurado sus prioridades empresariales y establecido claramente que su familia era ahora su enfoque principal. Para Elena, este nuevo Mateo seguía siendo a veces desconcertante. El contraste con el hombre frío y centrado exclusivamente en el éxito que había conocido era tan marcado que a veces se preguntaba si realmente era la misma persona. Y sin embargo, en otros momentos, reconocía destellos del Mateo con el que se había enamorado, ese que existía bajo capas de defensas y expectativas, el hombre que tocaba el piano cuando creía que nadie lo escuchaba. Una noche, después de acostar a Gabriel, Elena se dirigió a la biblioteca buscando algo para leer. La mansión estaba silenciosa, la mayoría del personal se había retirado y esos momentos de tranquilidad eran un lujo que había aprendido a valorar. Al acercarse, escuchó las notas suaves de una melodía que reconoció inmediatamente. Era la misma que a veces tarareaba mientras trabajaba años atrás. Siguiendo el sonido, llegó al salón principal, donde el antiguo piano de cola ocupaba un lugar prominente. Mateo estaba allí, sus dedos moviéndose con fluidez sobre las teclas, completamente absorto en la música. No era un virtuoso, pero tocaba con una pasión contenida que transmitía más emoción que cualquier técnica perfecta. Elena se quedó en el umbral, sin querer interrumpir el momento. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Mateo levantó la mirada y la vio, en lugar de mostrarse sorprendido o avergonzado. Sonrió con una apertura que aún resultaba novedosa en él. Mi madre solía tocar esa pieza, dijo, antes de enfermar. Es uno de mis pocos recuerdos claros de ella. Elena se acercó, sentándose junto a él en el banco del piano. Es hermosa. Siempre me ha transmitido una especie de nostalgia esperanzada, si eso tiene algún sentido. Mateo asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. Mi madre decía que toda gran música contiene tanto la tristeza como la alegría, entrelazadas de formas que las palabras no pueden expresar. Sus miradas se encontraron y en ese instante compartido, Elena sintió algo despertando dentro de ella. No era el enamoramiento juvenil de antes, sino algo más maduro, más profundo, basado no solo en la atracción o la idealización, sino en haber visto lo peor y lo mejor del otro, en haber atravesado tormentas y encontrarse aún en pie juntos. Mateo debió sentir algo similar, porque con suavidad, casi con reverencia, acercó su mano al rostro de ella, acariciando su mejilla como si temiera que fuera a desvanecerse. Elena cerró los ojos, permitiéndose disfrutar del contacto, del calor de su piel contra la suya. Cuando volvió a abrirlos, Mateo la miraba con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Te he extrañado cada día durante 3 años, Elena. Incluso cuando creía odiarte, incluso cuando intentaba convencerme de que había sido solo un error, una debilidad, te extrañaba. Ella no respondió con palabras. En lugar de eso, se inclinó hacia él, cerrando la distancia entre sus labios en un beso suave, cauteloso, como si estuvieran aprendiendo a conocerse nuevamente. No había la desesperación de sus encuentros pasados, sino una ternura nueva. Una promesa tácita de paciencia, de construir algo que esta vez fuera sólido, duradero. Cuando finalmente se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella, respirando su cercanía. ¿Crees que podamos empezar de nuevo?, preguntó con una vulnerabilidad que conmovió a Elena hasta lo más profundo. No, respondió ella, notando como él se tensaba ligeramente ante la negativa. No podemos empezar de nuevo. Mateo, demasiado pasado entre nosotros para fingir que somos las mismas personas de antes.
Pero podemos empezar desde aquí, desde quienes somos ahora, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos perdido y encontrado. Mateo reflexionó sobre sus palabras. Asintiendo lentamente. Desde aquí, repitió, me gusta cómo suena eso. En los meses siguientes, mientras Gabriel continuaba su recuperación, fortaleciéndose día a día, Mateo y Elena construyeron lentamente una nueva relación. No vivían en la misma habitación, no forzaban una intimidad que aún necesitaba tiempo para desarrollarse naturalmente. Eran, ante todo, padres unidos por el amor a su hijo, amigos redescubriéndose. Dos personas aprendiendo a confiar nuevamente. La primavera llegó, trayendo consigo nueva vida al extenso jardín de la mansión. Gabriel, ya lo suficientemente fuerte para pasar tiempo al aire libre, había desarrollado una fascinación por las mariposas que revoloteaban entre las flores recién abiertas. Mateo había contratado a un experto en entomología para que le enseñara sobre estos insectos. Y ahora el pequeño podía identificar diferentes especies, explicando con entusiasmo sus ciclos de vida a cualquiera que quisiera escuchar. Era en momentos como ese, viendo a su hijo florecer, recuperando la infancia que casi le había sido arrebatada, cuando Elena sentía una gratitud tan profunda que resultaba casi abrumadora. Gratitud por su recuperación, por la segunda oportunidad que la vida les había dado a todos. Mateo se acercó a ella mientras observaba a Gabriel persiguiendo cuidadosamente una mariposa monarca con su red especial, diseñada para capturar temporalmente sin dañar. Hay algo de lo que quiero hablarte, dijo con un tono que inmediatamente captó toda la atención de Elena. Es sobre el futuro, nuestro futuro. Elena se volvió hacia él, notando la seriedad en su mirada a pesar de la suave sonrisa que curvaba sus labios. He estado pensando mucho en estos meses, continuó Mateo, en lo que realmente importa, en el tipo de vida que quiero vivir, en el legado que quiero dejar, no solo para Gabriel, sino para todos los niños que enfrentan lo que él ha enfrentado. Tomó las manos de Elena entre las suyas, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Quiero crear una fundación, una dedicada a la investigación y tratamiento del síndrome de Diamond-de-Blackfan y otras anemias congénitas raras. Quiero que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, sin recursos, sin apoyo, sin información. Elena sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda, reconociendo en este proyecto la transformación completa del hombre que tenía frente a ella. Es una idea maravillosa. Mateo, quiero que la dirijas tú, añadió él, sorprendiéndola. Nadie entiende mejor que tú lo que estas familias necesitan. Tu inteligencia, tu empatía, tu capacidad para conectar con las personas. Eres la persona perfecta para esto. Elena se quedó sin palabras por un momento, procesando lo que le estaba ofreciendo. No era solo un trabajo, era un reconocimiento de su valor, de sus capacidades que siempre habían estado allí pero que rara vez habían sido apreciadas por otros. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Nunca he dirigido nada similar. No tengo la formación. Mateo la interrumpió con suavidad. Tienes algo mucho más valioso que cualquier título. Experiencia vivida, pasión genuina y una inteligencia natural que siempre he admirado. Además, añadió con una sonrisa, has demostrado ser bastante buena investigando y organizando información cuando es necesario. Elena no pudo evitar reír ante la referencia a su meticulosa recopilación de pruebas contra Victoria y Javier, quienes ahora enfrentaban un largo proceso judicial que probablemente terminaría con ambos en prisión. El resto de la estructura, continuó Mateo, lo podemos construir juntos. Contratar expertos, establecer colaboraciones con hospitales y centros de investigación. Los recursos económicos no serán un problema. Se detuvo, como si dudara sobre cómo proceder con lo siguiente que quería decir. Y hay algo más, Elena, algo más personal. En estos meses juntos, he redescubierto lo que siempre supe en el fondo, que tú y Gabriel son lo mejor que me ha pasado en la vida. No quiero perderte nuevamente, no quiero que tengamos que estar separados nunca más. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo una pequeña caja de terciopelo. No se arrodilló. No hizo un gran gesto teatral. En lugar de eso, simplemente abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con una sola piedra que captaba la luz del sol en 1000 destellos. No es una propuesta tradicional, aclaró al ver la sorpresa en el rostro de Elena. No estoy pidiendo que nos casemos mañana, ni siquiera este año, si no estás lista. Solo quiero que sepas que, cuando piense en mi futuro, te veo a ti en él, a ti y a Gabriel, como mi familia. Si necesitas más tiempo, lo entenderé. Si necesitas espacio, te lo daré. Lo único que te pido es que consideres la posibilidad de un nosotros permanente, oficial, compartiendo no solo la crianza de Gabriel, sino una vida juntos, con todo lo que eso implica. Elena miró el anillo, luego a Mateo y finalmente a Gabriel, quien había logrado capturar su mariposa y ahora la observaba con fascinación dentro del frasco especial, sabiendo que debía liberarla pronto. En ese instante, sintió una claridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. A pesar de todo el dolor, a pesar de los errores y los malentendidos, su corazón nunca había dejado de pertenecer a este hombre.
Un hombre que había cambiado, que había crecido, que había demostrado con acciones que sus palabras eran sinceras. No necesito más tiempo, Mateo, dijo con voz firme pero cálida. He pasado 3 años pensando en ti cada día, añorándote incluso cuando creía que debía odiarte. Y estos meses juntos me han mostrado que el hombre que siempre supe que podía ser, existe realmente. Te amo, te amaba antes, te amo ahora. Y quiero construir ese futuro contigo. Mateo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración sin darse cuenta, con manos ligeramente temblorosas. Tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Elena. Te prometo que cada día trabajaré para ser digno de esta segunda oportunidad, dijo con voz cargada de emoción, para ser el hombre que tú y Gabriel merecen. Se inclinó para besarla, un beso que sellaba promesas y curaba antiguas heridas, un beso que hablaba de un futuro que una vez pareció imposible, pero que ahora estaba al alcance de sus manos. Gabriel, notando la escena, corrió hacia ellos con su frasco en mano, mostrándoles orgulloso su captura temporal. Miren, es una monarca, como en mi libro. Mateo lo alzó en brazos, incluyéndolo en el abrazo que compartía con Elena. Es preciosa, hijo, ¿sabes? Las mariposas monarca hacen un viaje increíble cada año, miles de kilómetros para encontrar su hogar. A veces se pierden, a veces enfrentan tormentas terribles, pero siempre encuentran el camino de regreso. Gabriela sintió solemnemente, absorbiendo la información con esa curiosidad insaciable que era tan suya, como nosotros. Dijo con la sencilla sabiduría de los niños, estábamos perdidos pero nos encontramos. Elena y Mateo intercambiaron una mirada sobre la cabeza de su hijo, una mirada que contenía asombro, amor y la certeza compartida de que, efectivamente, después de un largo y difícil viaje, finalmente habían encontrado su camino de regreso. No al lugar donde habían estado antes, sino a un hogar nuevo, construido sobre cimientos más fuertes, más verdaderos, un hogar donde el amor, la honestidad y el perdón no eran solo palabras, sino la base misma de su existencia compartida. Y mientras Gabriel liberaba cuidadosamente su mariposa, viéndola volar hacia el cielo abierto, los tres permanecieron juntos, una familia forjada a través de pruebas y dolor, pero también a través de una verdad innegable, que el amor, cuando es genuino, encuentra siempre la forma de prevalecer.